Es un gusto estar con ustedes, exponiendo un tema de gran interés ante una situación de emergencia, de riesgo en el sector salud que estamos viviendo. El tema que les voy a exponer el día de hoy es la responsabilidad técnica, administrativa, penal y civil del gobierno ante la situación de emergencia del COVID. No sin antes recordar que es una pandemia. Una pandemia es una proliferación mundial de una enfermedad de tipo viral ante la cual todavía no hay una cura, no hay una vacuna que pueda atender esa emergencia. De ahí también la importancia que debamos atender las emergencias con responsabilidad. En este papel no solamente es responsable el Estado, sino también la ciudadanía, la sociedad como tal. Entonces vamos a ver las responsabilidades en que puede incurrir el Estado y las responsabilidades que podemos tener nosotros como ciudadanos, así como el marco jurídico internacional como nacional. Al ser una pandemia debemos aplicar las disposiciones internacionales y nacionales. Vamos a empezar con las responsabilidades ciudadanas, porque en muchas ocasiones responsabilizamos más al Estado y no vemos qué acciones nosotros tomamos ante una emergencia como estas. Los derechos, por ejemplo, como ciudadanos, hay una corresponsabilidad, ¿no? Hay derechos y obligaciones siempre en todo derecho y en este caso no es la excepción. Por ejemplo, se habla en este tipo de pandemia de una responsabilidad retrospectiva, en la que yo voy a ser corresponsable con los otros ciudadanos y conmigo misma a que no siga proliferándose esta pandemia. Vamos a señalar primero los derechos. Los derechos son recibir una atención médica, medicamentos, instrumentos y atención hospitalaria, tratamientos médicos adecuados, no ser discriminado y estar bien informado. Las obligaciones que tiene el ciudadano: informarse, tener medidas preventivas de salud, cumplir las disposiciones del gobierno de la ciudad, ya sea federal, estatal o municipal, la responsabilidad, la solidaridad y sobre todo la no discriminación. Hemos visto a lo largo de esta pandemia cómo los médicos han sido sujetos de discriminación por el miedo a enfermar, pero también hemos visto algunos youtubers que se salen de manera inconsciente a proliferar esta pandemia. Entonces, si nosotros no somos responsables primero como ciudadanos, difícilmente la vamos a erradicar, y más aún tratándose de que no existe una vacuna para erradicarla. Pasemos a la responsabilidad del gobierno. El gobierno, como ustedes bien saben, el principal agente de la prevención del COVID es la Organización Mundial de la Salud. Son los sujetos. El otro sujeto sería el presidente de la República, luego el Consejo Nacional de Salubridad y las otras autoridades, como pueden ser, lo hemos visto en la televisión, como el subsecretario de Salud, el señor Gatell, y otras instituciones como de Protección Civil y el Ejército. Las responsabilidades que tiene el gobierno, primeramente, son atender las disposiciones que señale la Organización Mundial de la Salud de manera cabal, pronta y expedita, situación que no ha ocurrido en este gobierno. Bueno, esos son los sujetos involucrados. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? No esperar hasta que ya esté la pandemia como en este caso, sino tener medidas preventivas para atender este tipo de emergencias pandémicas o epidemiológicas. Por ejemplo, tener establecido un marco regulatorio. Si bien es cierto, nos tomó de sorpresa, el gobierno debe de estar prevenido para atender este tipo de emergencias. Debe cumplir las disposiciones internacionales de la OMC, en este caso concreto. Debe de tener una planeación y organización y presupuesto, que ahí nos ha fallado un poquito en materia de salud. Si dejamos a un lado el COVID, nos damos cuenta que, por ejemplo, han faltado medicamentos para el caso de los niños que padecen cáncer. Entonces, ahí se vislumbra
que el gobierno no está preparado para atender las emergencias sanitarias, no solo de esta índole epidemiológica, sino de cualquier otra. Entonces, él también debe de contar con un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica a través de la supervisión, control, aislamiento, revisión de pasajeros, descontaminación, clausura de establecimientos y medidas drásticas en la que el gobierno no tenga que pedir permisos, sino de coaccionar a la ciudadanía para evitar este tipo de proliferación. Como ustedes han visto, se han incrementado el número de muertos y hemos pasado, en la semana pasada pasamos de un lugar a otro. De un día para otro cambiamos del cuarto al tercer lugar del número de muertos. No se diga del número de infectados. Entonces, esto da origen a diferentes tipos de responsabilidades. Pero antes de hablar de las responsabilidades, me gustaría nada más recordar de manera somera cuál es el marco legal por el cual nos pueden fincar este tipo de responsabilidades, por transgredir estos marcos legales, como pueden ser las disposiciones de la OMC, concretamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Reglamento Sanitario Internacional. Todas estas son disposiciones internacionales y a grandes rasgos lo que tutelan es la atención médica, el derecho a la salud y la prevención de las pandemias. El Reglamento Internacional Sanitario Internacional toma las medidas de, por ejemplo, que en caso de que exista un riesgo inminente a la salud, el detener a los viajeros, ¿no? Que aunque por ahí hay unas controversias constitucionales en si es o no reconocido por el Estado mexicano, sí el Estado mexicano lo ha reconocido al reglamento internacional en su propia legislación. Entonces ya estamos hablando de un hecho consentido. Eso es en cuanto a las disposiciones internacionales. En cuanto a las disposiciones nacionales, pues obviamente tenemos el artículo 4 de la Constitución, que es el que tutela el derecho a la salud, y otros como el 73, fracción 16, el 11, que va a restringir garantías, como en este caso la libertad de tránsito, porque estamos ante un aislamiento y eso pues se puede realizar, es una facultad del gobierno el restringir la libertad de tránsito cuando se trata de una emergencia sanitaria. Y eso está tutelado en el artículo 29 de la Constitución y ante esa medida el gobierno también se vio lento al actuar. También tenemos el reglamento, la Ley General de Salud, que es reglamentaria de ese artículo 4 de la Constitución, y en esa Ley General de Salud está establecido un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en donde se señalan todas las medidas básicas que se deben de tomar. El reglamento de la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bueno, como pueden observar, el marco legal, tanto a nivel internacional como nacional, es sumamente extenso. Derivado de estas disposiciones, tanto nacionales como internacionales, se pueden desprender una serie de responsabilidades. Empecemos por la responsabilidad administrativa. Una de las responsabilidades que puede tener el gobierno es la falta de políticas públicas, de un marco jurídico y que ponga en peligro o en riesgo la salud de los habitantes. De ahí nos pasamos a la responsabilidad civil, en la cual se le puede fincar al Estado por negligencia, por falta de atención inmediata. Principalmente una forma de fincar responsabilidad al Estado es que no lo ha hecho a tiempo. Se ha retrasado en las medidas sanitarias que se deben de tomar de acuerdo a su equipo de trabajo. No obstante que ya hubo un comunicado de la OMC desde el 24 de febrero. Entonces se pudiera fincar una responsabilidad por daños y perjuicios o negligencia al Estado por la vía jurisdiccional o bien a través de la conciliación y arbitraje, que es la CONAMET. Ese es en cuanto a la responsabilidad civil, en contra de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal es un poco más complicada, porque bueno,
Aquí tenemos que determinar la voluntariedad en el actuar, la falta de previsión, que en este caso sí sería imputable al Estado, una falta de previsión adecuada, y la posibilidad de previsión. El Estado siempre debe de estar preparado para este tipo de emergencias. Si bien es cierto, se trata de un caso fortuito o fuerza mayor, que el Estado a lo mejor no sabemos, como en el caso de un terremoto, también debe de estar preparado para atender ese tipo de emergencias, ¿no? Entonces, pero esas emergencias o estas responsabilidades penales, tanto penales como civiles, se pueden dar de manera individual como de manera institucional. El Estado es responsable al no ejercer las políticas públicas adecuadas, a no tener una planeación, organización y presupuesto, como lo dijimos al principio, pero también hay responsabilidades individuales. Por ejemplo, por parte de los médicos que no quieran atender a una persona enferma de COVID, por parte del Estado, un ejemplo, que no tenga las camas, algo tan básico, que no tenga los ventiladores, que no tenga el presupuesto necesario para atender la emergencia, y más sencillo, simplemente la atención médica. ¿Cuántos no se han muerto en las ambulancias, en los pasillos? No solamente con esta emergencia, sino cotidianamente, ¿no? Entonces eso es un aspecto de negligencia por parte del Estado. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta, ya como conclusión, del gobierno mexicano ante esta pandemia? Pues han sido respuestas muy lentas, muy negligentes, por las cuales sí se puede fincar algún tipo de responsabilidad al Estado. Máxime que hay un bien jurídico tutelado, que es la vida, que son las lesiones, y que también se pueden convertir en homicidios por parte, por ejemplo, de los youtubers que salieron diciendo que tenían esa enfermedad y que no les importaba. ¿Y qué ha hecho el gobierno al respecto? Esa sería la pregunta. ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto con esas acciones? ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a la discriminación hacia los médicos? ¿Qué ha hecho la ciudadanía? ¿Ha sido consciente o siguen saliendo de manera desesperada a los centros comerciales, por ejemplo? La respuesta del gobierno ha sido una falta de previsión. Ya anuncian el semáforo naranja cuando no estamos preparados ni siquiera mentalmente, ni conscientemente, ni culturalmente para reflexionar y saber qué es el semáforo naranja. Hay una carencia y de una adecuada planeación y organización por parte del gobierno de la Ciudad de México, de los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales. Inclusive en algunas ocasiones hemos sido rebasados por los gobernadores. Ha habido deficiencias de los recursos, donde se refleja las estructuras del sistema de salud con poca infraestructura. Tan solo los ventiladores nos los tuvieron que dar Estados Unidos. La preparación y respuesta frente a la pandemia no se atendió de manera oportuna, no se hizo el aislamiento de manera oportuna, siendo que es responsabilidad del Estado suspender las garantías de la libertad de tránsito cuando así lo requiera una emergencia sanitaria. Se ha hecho más un propósito de guiar, de informar, pero no de obligar, no de coaccionar. Ya en estos casos, estando en el tercer lugar de la cifra de número de muertos, se debería de coaccionar a través de medidas más rígidas como multas al salir a la calle por cuestiones que no sean de trascendencia, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo a las personas que por la economía tienen que salir de sus casas, pero no las que van, por ejemplo, al centro comercial, ¿no? Entonces, tendría el Estado que valorar qué hacer, porque es la responsabilidad de él proteger y tutelar este bien jurídico que es la vida y la salud, que son estos bienes jurídicos que es la vida y la salud, porque la OMS sí cumplió desde el 24 de febrero dando el aviso, estábamos a tiempo y nos lo tomamos muy tranquilos, inclusive alentando a la sociedad a salir, como en el caso de España, ¿no? Y entonces eso generó más decesos, más infectados. Pues espero que lo tomen como una manera de reflexión, que observen el marco jurídico y que reflexionen de que esto se trata de algo serio. Muchas gracias, me dio gusto saludarlo, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Gracias.